Este es un análisis profundo sobre uno de los casos más controversiales en la historia judicial de Estados Unidos. Hoy vamos a explorar el juicio de O.J. Simpson, pero no desde la perspectiva que ya conoces. Vamos a descubrir cómo este caso trascendió la culpabilidad o inocencia de un hombre para convertirse en un juicio al sistema estadounidense mismo. El 12 de junio de 1994, dos personas fueron asesinadas brutalmente en Brentwood, Los Ángeles. Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman perdieron la vida esa noche. Lo que siguió no fue simplemente un juicio por asesinato. Fue un espejo que reflejó las fracturas más profundas de la sociedad estadounidense, raza, clase social, poder policial y la promesa incumplida de justicia igual para todos. Antes de continuar, quiero que sepas que este video durará más de 1 hora porque este tema lo merece. Prepárate una bebida, ponte cómodo y acompáñame en este recorrido por uno de los momentos más reveladores de la historia judicial moderna. Para entender por qué este caso tuvo el impacto que tuvo, primero debemos entender quién era O.J. Simpson antes de junio de 1994. Orenthal James Simpson nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco. Creció en los proyectos de vivienda pública en un barrio predominantemente afroamericano. Su historia era la quinta esencia del sueño americano, un niño de un barrio difícil que se convirtió en una superestrella. En la Universidad del Sur de California, O.J. se convirtió en una leyenda del fútbol americano. En 1968 ganó el trofeo Heisman, el premio más prestigioso del deporte universitario. Su velocidad era legendaria, su carisma innegable. Cuando llegó a la NFL, primero con los Buffalo Bills, O.J. revolucionó la posición de corredor. En 1973 se convirtió en el primer jugador en correr más de 2,000 yardas en una sola temporada. Era conocido como The Juice, el jugo, porque fluía a través de las defensas como líquido, pero lo que hizo a O.J. verdaderamente único fue su capacidad de trascender el deporte. En una época donde las tensiones raciales en Estados Unidos seguían siendo intensas, O.J. logró algo extraordinario. Se convirtió en una figura querida tanto por blancos como por afroamericanos. Después de retirarse del fútbol, O.J. se reinventó. Apareció en películas, siendo más memorable su papel en la saga de The Naked Gun. Fue comentarista deportivo. Se convirtió en portavoz de Hertz, apareciendo en comerciales icónicos donde corría por aeropuertos. Era rico, famoso y parecía tenerlo todo. O.J. representaba algo poderoso en la psique estadounidense, la prueba de que el sistema funcionaba, de que cualquiera podía triunfar sin importar su origen. Era, en muchos sentidos, un símbolo de esperanza. Pero detrás de esa imagen perfecta había una realidad mucho más oscura. O.J. conoció a Nicole Brown en 1977, cuando ella tenía solo 18 años y trabajaba como mesera. Él tenía 30 y seguía casado con su primera esposa. Se casaron en 1985 y tuvieron 2 hijos, en Sydney y Justin. Desde el principio el matrimonio estuvo marcado por la violencia. Entre 1989 y 1993, la policía respondió a múltiples llamadas desde la residencia Simpson. En 1989, O.J. se declaró culpable de violencia doméstica después de golpear brutalmente a Nicole. La sentencia fue mínima libertad condicional, multa y servicios comunitarios. Este detalle es crucial para entender lo que vendría después. El sistema judicial ya había tenido una oportunidad de intervenir, pero la fama y el dinero de O.J. parecieron suavizar las consecuencias. Nicole finalmente se divorció de O.J. en 1992, pero él continúa acechándola. Hay registros de llamadas de Nicole a un refugio para mujeres maltratadas. Amigos reportaron que ella tenía miedo. Una vez le dijo a su hermana Nancy, algo me pasa, fue O.J. El 12 de junio de 1994, alrededor de las 10:15 de la noche, Nicole Brown Simpson, de 35 años, y Ronald Goldman, de 25 años, fueron asesinados fuera del condominio de Nicole en Bondi Drive, Brentwood. La brutalidad fue extrema. Nicole recibió múltiples heridas de arma blanca y su garganta fue cortada tan profundamente que casi fue decapitada. Ronald G. Goldman, un mesero que aparentemente solo estaba devolviendo unos lentes que la madre de Nicole había olvidado en el restaurante donde trabajaba,
también fue apuñalado repetidamente. Luchó por su vida. Evidencia de ello fueron las heridas defensivas en sus manos. A la mañana siguiente, los cuerpos fueron descubiertos. La escena era devastadora. Había sangre por todas partes, señales de una lucha desesperada y un guante ensangrentado en la escena. Cuando la policía llegó a la escena, los detectives comenzaron a reconstruir lo sucedido. Pronto, todos los ojos se volvieron hacia O.N.G. Simpson. Los detectives fueron a la mansión de O.N.G. en Rockingham Avenue. A solo 2 millas de la escena del crimen Ovalle, tomado un vuelo tarde esa noche a Chicago, la policía notó manchas de sangre en su Bronco blanco estacionado en la calle, sangre en la entrada de su casa. Y lo más incriminatorio, en un segundo guante que hacía par con el encontrado en la escena del crimen, este estaba en la propiedad de O.N.J., cerca de la casa de huéspedes. El detective Mark Foreman fue quien encontró el guante. Este detalle se volvería absolutamente crucial más adelante. El 13 de junio, O.A.N.N. regresó de Chicago. Los detectives lo interrogaron. Tenía un corte en su dedo. Su explicación fue vaga, confusa. Dijo que posiblemente se había cortado rompiendo un vaso en su hotel cuando le informaron de la muerte de Nicole. Para el 17 de junio, la fiscalía tenía suficiente evidencia para acusar a O.A.N.G. Se le ordenó entregarse a las 11 de la mañana. ¡No! Y lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los momentos más surrealistas en la historia de la televisión estadounidense. Alrededor de las 5 de la tarde, alguien notó el Bronco blanco de O.N.J. en las autopistas de Los Ángeles. Su amigo Al Cowlings conducía y O.N.J. iba en el asiento trasero con una pistola apuntando a su propia cabeza. Lo que siguió fue una persecución a baja velocidad que duró casi 2 horas. Helicópteros de noticias seguían cada movimiento. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación regular. Incluso el juego 5 de las finales de la NBA fue relegado a una pantalla dividida. 95 millones de personas vieron esta persecución en vivo. Gente salió a las calles. Algunos gritaban, ¡corre, Juice, corre! Otros sostenían letreros. En ese momento, Estados Unidos se dividió. Para algunos, O.N.J. era un hombre inocente siendo perseguido injustamente. Para otros, era un asesino huyendo de la justicia. Finalmente, el Bronco llegó a la casa de O.N.J. en Rockingham. Después de negociaciones, O.N.J. se entregó, fue arrestado y acusado formalmente de 2 cargos de asesinato en primer grado. Durante la persecución, los abogados de O.N.J. leyeron lo que parecía ser una nota suicida que él había escrito. En ella decía cosas como «No tengan nada contra mi persona». Hablaba de su amor por Nicole y de cómo la había golpeado, pero que no significaba no amarla. Para muchos, esta nota sonaba a confesión. Para otros, era la nota de un hombre desesperado e inocente, destruido por la pérdida y la acusación injusta. Para entender verdaderamente por qué el juicio de O.N.J. Simpson se convirtió en lo que fue, debemos retroceder 2 años a 1992 y entender el contexto en el que Los Ángeles y Estados Unidos se encontraban. El 3 de marzo de 1991, Rodney King, un hombre afroamericano, fue brutalmente golpeado por 4 oficiales de policía de Los Ángeles después de una persecución a alta velocidad. La diferencia esta vez fue que alguien lo grabó en video. El mundo entero vio a estos oficiales golpear a King más de 50 veces mientras yacía en el suelo. El 29 de abril de 1992, un jurado predominantemente blanco en Simi Valley absolvió a los 4 oficiales de casi todos los cargos. La decisión encendió Los Ángeles. Lo que siguió fueron 6 días de disturbios que dejaron 63 personas muertas, más de 2,000 heridos y miles de edificios destruidos. Fue uno de los disturbios civiles más destructivos en la historia de Estados Unidos, pero la situación de Rodney King no fue un incidente aislado, era el símbolo de una larga historia de abuso policial contra las comunidades afroamericanas. En Los Ángeles, el departamento de policía tenía una reputación terrible en las comunidades de color. El jefe de policía Daryl Gates, quien estuvo en el cargo de 1978 a 1992, fue acusado repetidamente de permitir y fomentar una cultura de racismo y brutalidad policial. Había historias de palizas injustificadas, arrestos sin causa, perfilamiento racial sistemático. La comunidad afroamericana de Los Ángeles tenía todas las razones para desconfiar de la policía. Y este
no era solo un problema de Los Ángeles. A lo largo de Estados Unidos, las comunidades afroamericanas habían experimentado décadas, siglos realmente, de injusticia sistemática, desde la esclavitud hasta las leyes, Jim Crow, desde la negación del derecho al voto hasta la segregación, la discriminación en vivienda, educación, empleo. El sistema de justicia criminal había sido particularmente injusto. Los afroamericanos eran arrestados, condenados y encarcelados a tasas desproporcionadamente altas. Recibían sentencias más largas por los mismos crímenes que los blancos. La pena de muerte se aplicaba de manera racialmente desigual. En 1994, Estados Unidos vivía esencialmente como dos naciones separadas, con experiencias completamente diferentes del sistema de justicia. Para muchos blancos estadounidenses, especialmente los de clase media y alta, la policía representaba seguridad y protección. El sistema judicial, aunque imperfecto, funcionaba razonablemente bien. Si eras arrestado, probablemente habías hecho algo malo. Si eras acusado, probablemente eras culpable. Para muchos afroamericanos, la experiencia era radicalmente diferente. La policía era a menudo vista como una fuerza de ocupación, no de protección. El sistema judicial no era ciego, veía el color de tu piel muy claramente. Ser arrestado no significaba que habías hecho algo malo. Podía significar que estabas en el lugar equivocado con la piel del color equivocado. Las acusaciones no significaban culpabilidad, a menudo significaban que eras un blanco fácil. Estas dos realidades iban a chocar frontalmente en la sala del tribunal durante el juicio de O.J. Simpson. Aquí hay una ironía cruel. O.J. Simpson nunca había sido un héroe en la comunidad afroamericana, del mismo modo que lo fue en la América Blanca. Durante los movimientos por los derechos civiles de los años 60 y 70, O.A.N.G.N. se mantuvo notablemente distante. Mientras Muhammad Ali arriesgaba su carrera oponiéndose a la guerra de Vietnam y defendiendo los derechos civiles, mientras Jim Brown usaba su plataforma para abogar por la justicia racial, O.N.J.N. se mantenía callado. Una vez dijo famosamente: "No soy negro, soy O.J." Vivía en Brentwood, un vecindario predominantemente blanco y rico. Sus amigos cercanos eran en su mayoría blancos. Estaba casado con una mujer blanca. Para muchos en la comunidad afroamericana, O.N.J.N. había vendido su identidad para ser aceptado en el mundo blanco, pero cuando fue acusado de asesinato, algo cambió. De repente, O.N.J.N. no era solo O.N.J.N. para el sistema, para los medios, para muchos en Estados Unidos. Volvió a ser un hombre negro, acusado de asesinar a dos personas blancas, y para la comunidad afroamericana, especialmente después de Rodney King, después de décadas de injusticia, este juicio se convirtió en algo más grande, que O.J. Simpson se convirtió en una oportunidad de decir: no más, el sistema no es justo y vamos a probarlo. O.J. Simpson era rico, muy rico, y usó su riqueza para ensamblar lo que los medios rápidamente llamaron el Dream Team, o equipo de ensueño, el mejor grupo de abogados defensores que el dinero podía comprar. Robert Shapiro fue el primer abogado principal. Era conocido por representar a celebridades y ricos. Shapiro entendía los medios y cómo manejar un caso de alto perfil. Johnny Cochran se unió después y eventualmente se convirtió en la cara del equipo de defensa. Cochran era un abogado afroamericano carismático y brillante con décadas de experiencia representando víctimas de brutalidad policial. Entendía perfectamente las tensiones raciales de Los Ángeles y cómo conectar con el jurado. Ian Lee Bailey era una leyenda de los juicios. Había defendido al estrangulador de Boston, entre muchos otros casos famosos. Era conocido por sus devastadores contrainterrogatorios. Alan Dershowitz, profesor de leyes de Harvard, se encargó de las apelaciones y cuestiones legales complejas. Barry Scheck y Peter Neufeld, expertos en evidencia de ADN, pioneros en el uso de análisis de ADN, tanto para condenar como para exonerar. Robert Kardashian, amigo cercano de O.J., también era parte del equipo legal. Sí, el padre de las Kardashian. Este equipo costaba decenas de miles de dólares al día. O.J. eventualmente gastó millones en su defensa. Desde el principio, el Dream Team desarrolló una estrategia brillante y controvertida. No necesitaban probar que Oyotau era inocente. Solo necesitaban crear duda razonable. Y la forma de hacerlo era poner al Departamento de Policía de Los Ángeles
en juicio. La estrategia tenía 3 pilares principales. Primero, cuestionar la recolección y manejo de evidencia. Argumentarían que la policía había sido descuidada, incompetente y posiblemente había plantado o contaminado evidencia. Segundo, exponer el racismo dentro del departamento de policía, particularmente enfocándose en el detective Mark Foreman, quien había encontrado evidencia clave. Tercero, en conectar con el jurado, especialmente con los miembros afroamericanos, recordándoles la historia de injusticia policial y racial en Los Ángeles. Esta estrategia era arriesgada pero inteligente. Aprovechaba el contexto social perfecto después de Rodney King, después de décadas de abuso. Era totalmente creíble que la policía pudiera haber plantado evidencia contra un hombre negro rico que se había atrevido a casarse con una mujer blanca. Del otro lado estaba la fiscalía, liderada por Marcia Clark y Christopher Darden. Marcia Clark era una fiscal experimentada con un buen historial de condenas, pero nunca había manejado un caso de esta magnitud mediática. Christopher Darden, un fiscal afroamericano, fue añadido al equipo parcialmente para equilibrar las dinámicas raciales del caso. El equipo fiscal cometió varios errores críticos desde el principio. Subestimaron la importancia de las dinámicas raciales. Pensaron que la evidencia física hablaría por sí misma. No anticiparon cuán efectivamente la defensa podría convertir el caso en un juicio sobre el sistema. También enfrentaron desventajas significativas. Mientras el Dream Team podía cobrar millones, el presupuesto de la fiscalía era limitado. No podían igualar los recursos de la defensa. Además, Marcia Clark y Christopher Darden enfrentaron escrutinio público intenso. Los medios criticaban constantemente a Marcia, desde su peinado hasta su estilo de vestir, un tipo de sexismo que los abogados masculinos rara vez enfrentaban. Darden fue criticado por algunos en la comunidad afroamericana por traicionar su raza al procesar a O.J. Hay quienes dicen que O.J. Simpson ganó su caso no durante el juicio, sino durante la selección del jurado. Y tienen razón. El proceso de selección del jurado duró 3 meses, de septiembre a noviembre de 1994. Fue una de las elecciones de jurado más intensas y estratégicas en la historia legal estadounidense. El equipo de defensa contrató consultores especializados en selección de jurado, realizaron encuestas en la comunidad, identificaron exactamente qué tipo de jurado sería más receptivo a su estrategia. Querían jurados que fueran afroamericanos, especialmente aquellos con experiencias negativas con la policía, vivieran en áreas donde la desconfianza hacia la policía fuera alta, tuvieran experiencias personales con racismo o injusticia, fueran más propensos a creer en una conspiración policial que en la culpabilidad de una celebridad. La defensa también trabajó para asegurar que el juicio se mantuviera en el centro de Los Ángeles, en el edificio del tribunal en el centro, en lugar de moverse a Santa Mónica, que era más cercana a donde ocurrieron los crímenes, pero también era más blanca y rica. El jurado que finalmente fue seleccionado reflejó perfectamente la estrategia de la defensa. De los 12 jurados, 9 eran afroamericanos, 2 eran blancos, 1 era hispano, 8 eran mujeres, 4 eran hombres. La mayoría tenía alguna experiencia negativa con la policía, ya fuera personal o a través de familiares. Este jurado era el público perfecto para la estrategia de la defensa de poner al sistema en juicio, y la fiscalía cometió el error de no luchar lo suficientemente fuerte contra esta composición. Marcia Clark y Christopher Darden parecían creer que su evidencia era tan fuerte que la composición del jurado no importaría. Pero en un juicio, especialmente uno tan cargado de política e historia como este, la evidencia nunca habla por sí misma. Es interpretada a través de las experiencias, prejuicios y creencias de quienes la escuchan. Por órdenes del juez Lance Ito, el jurado fue secuestrado durante todo el juicio, que duró casi 9 meses. Esto significaba que vivían en un hotel, no podían ver noticias, no podían hablar con sus familias sobre el caso. Estaban constantemente supervisados. El secuestro fue extraordinariamente difícil para los jurados. Algunos tuvieron crisis personales, relaciones se desmoronaron, la salud mental se deterioró. Este aislamiento y estrés definitivamente influyó en cómo veían el caso y cuán desesperados estaban por que terminara. El juicio comenzó el 24 de enero de 1995 y la fiscalía presentó lo que parecía ser un caso abrumador de evidencia física contra O.J. Simpson.
Sangre de ONJN fue encontrada en la escena del crimen en Bundy Drive. Sangre de Nicole y Ronald fue encontrada en el Bronco de OJ. Sangre de Nicole fue encontrada en calcetines en la habitación de OJ. Sangre Joeschi J. Ronald fue encontrada en el guante hallado en la propiedad de OJ en las pruebas de ADN, que en 1995 eran relativamente nuevas en juicios criminales. Mostraban coincidencias casi perfectas. La probabilidad de que la sangre en la escena no fuera de OJ era de 1 en millones. Un guante fue encontrado en la escena del crimen. Su par fue encontrado en la propiedad de OJ por el detective Mark Foreman. Ambos guantes contenían sangre de las 3 víctimas. Los guantes eran de una marca específica, Aris Light, talla extra grande. La fiscalía presentó recibos mostrando que Nicole había comprado estos guantes exactos para OJ antes. En la escena del crimen había huellas sangrientas de zapatos Bruno Magli. Talla 12 a no OJ, calzaba talla 12. Estos zapatos eran raros y caros. Solo 299 pares habían sido vendidos en Estados Unidos. Ono Newton negó haber poseído nunca estos zapatos. El vehículo de OJ tenía manchas de sangre por todas partes, en el interior, en el exterior, en la alfombrao, en la consolao. También había fibras de la ropa de las víctimas. OJ no podía explicar dónde estaba exactamente durante el tiempo de los asesinatos. Su testimonio era vago y contradictorio. OJ tenía un corte profundo en su dedo medio izquierdo. Su explicación de cómo se hizo el corte cambió varias veces. Para cualquier observador objetivo, la evidencia era aplastante. Parecía imposible que OJ no hubiera cometido estos asesinatos. Aquí es donde la brillantez de la estrategia de defensa entró en juego. No negaron la existencia de esta evidencia. En cambio, atacaron cómo fue recolectada, cómo fue manejada y sugirieron que había sido plantada o contaminada. Barry Scheck y Peter Neufeld destrozaron el manejo de la evidencia por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles. Mostraron sangre había sido transportada en el bolsillo de un detective durante horas en un día caluroso, en lugar de ser inmediatamente refrigerada. La cantidad de sangre de referencia de OJ extraída no coincidía con la cantidad contabilizada, sugiriendo que algo faltaba. Evidencia había sido cubierta con una manta de la casa de OJ, contaminándola. La cadena de custodia tenía lagunas, evidencia desaparecía y reaparecía. El criminalista Dennis Fong admitió múltiples errores en la recolección de evidencia. La defensa pintó un cuadro de incompetencia masiva, en el mejor de los casos, y de una conspiración para incriminar a OJ en el peor. Y tenían el contexto histórico de su lado. La audiencia, especialmente el jurado, sabía que la policía de Los Ángeles había mentido antes, había plantado evidencia antes, había atacado a personas inocentes antes. La fiscalía llamó a más de 70 testigos, construyeron una narrativa de abuso doméstico escalando hacia el asesinato, presentaron testimonios de amigos de Nicole que hablaron de su miedo a OJ, de su control, de su violencia, trajeron expertos forenses que explicaron la evidencia de ADN, las huellas de sangre, la escena del crimen, establecieron una línea de tiempo apretada que hacía casi imposible que alguien más que OJ hubiera cometido los asesinatos. Pero la defensa contraatacó cada punto, cuestionaron a cada testigo, sembraron dudas sobre cada pieza de evidencia, y se prepararon para su golpe maestro al exponer el racismo en el corazón de la investigación policial. El detective Mark Foreman fue uno de los primeros en llegar a la escena del crimen. Fue quien encontró el guante en la propiedad de OJ. Su testimonio era crucial para el caso de la fiscalía. Wistrado Foreman se presentó como un detective profesional, meticuloso, sin prejuicios. Cuando Effie Ann Lee Bailey lo interrogó sobre si había usado alguna vez insultos raciales, Foreman negó categóricamente. Dijo que no había usado la palabra con N en los últimos 10 años. Parecía un testimonio sólido. La fiscalía respiró aliviada. Pero el Dream Team tenía un as bajo la manga. La defensa había descubierto algo explosivo. Entre 1985 y 1994, Mark Foreman había participado en entrevistas con una escritora llamada Laura Hart McKinney, quien estaba desarrollando un guión sobre mujeres policías. En estas cintas, Foreman usó la palabra con N más de 40 veces.
Pero eso fue solo el comienzo. Las cintas revelaron un racismo profundo y perturbador. Foreman habló sobre golpear a sospechosos afroamericanos, plantar evidencia en casos, mentir en reportes policiales, su odio hacia las parejas interraciales, su creencia en la supremacía blanca cuando estas cintas se hicieron públicas. El caso explotó. Aquí estaba el detective que había encontrado evidencia crucial contra O.N.J., expuesto como un mentiroso y un racista confeso. Cuando Foreman fue llamado de vuelta para testificar después de que las cintas salieron a la luz, invocó su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación. Se negó a responder preguntas. Johnny Cochran aprovechó esto magistralmente. En sus argumentos finales, Cochran describió a Foreman como un genocida racista y un demonio mentiroso. Para Julio Jurado, especialmente para los miembros afroamericanos, Foreman se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba mal con el sistema. Era la prueba viviente de que la policía de Los Ángeles tenía racistas en sus filas, racistas dispuestos a mentir y plantar evidencia. Si Foreman había mentido sobre usar insultos raciales, ¿sobre qué más había mentido? Si era capaz de plantar evidencia, como había admitido en las cintas, había plantado el guante en la propiedad de O.N.J. El caso de la fiscalía nunca se recuperó del escándalo Foreman. Marcia Clark y Christopher Darden hicieron todo lo posible por argumentar que Foreman era solo un detective entre muchos, que otra evidencia no dependía de él, que su racismo no significaba que O.N.J. fuera inocente, pero el daño estaba hecho. Para Oli Jurado, Foreman era la personificación de un sistema corrupto. Y si el sistema estaba tan corrupto, ¿cómo podían confiar en cualquier evidencia que presentara? El 15 de junio de 1995, la Fiscalía cometió uno de los errores más famosos en la historia de los juicios estadounidenses. Christopher Darden decidió pedirle a O.N.J. que se probara los guantes ensangrentados en la sala del tribunal. Frente al jurado, Darden creía que ver a O.N.J. usando los guantes que habían estado en la escena del crimen sería poderoso, una prueba visual irrefutable. Marcia Clark le advirtió que no lo hiciera, era demasiado arriesgado, pero Darden insistió. O.N.J. Se puso de pie, con gestos exagerados, luchó por ponerse los guantes, hizo muecas de dolor, los guantes parecían demasiado pequeños, no la quedaban. En ese momento, frente a las cámaras, frente al jurado, O.N.J. pareció probar su inocencia con una simple demostración física. En sus argumentos finales, Johnny Cochran pronunció una de las frases más memorables en la historia legal estadounidense: "If it doesn't fit, you must acquit". Si no le queda, deben absolverlo. Anne era pegajosa, rimaba y era simple. Reducía un caso complejo a una sola imagen: los guantes que no quedaban. Por supuesto, había explicaciones perfectamente razonables de por qué los guantes no quedaban bien. Los guantes habían sido empapados en sangre y luego secados, lo que los encogió. O.J. había dejado de tomar su medicamento para la artritis, lo que hizo que sus manos se hincharan. Estaba usando guantes de látex debajo de los guantes de cuero, añadiendo volumen. Estaba actuando, exagerando su lucha para ponérselos, pero nada de eso importó. La imagen era demasiado poderosa. El jurado vio a un hombre luchando con guantes que supuestamente había usado para cometer un asesinato, y muchos creyeron lo que sus ojos les dijeron. Este momento ilustró algo crucial sobre el juicio. No era solo sobre la ley y la evidencia, era teatro. Era sobre Nahachivaos, sobre imágenes poderosas, sobre quién contaba la historia más convincente. Y el Dream Team entendió esto mejor que la fiscalía. Cada momento era coreografiado, cada testimonio era ensayado, cada reacción de O.N.J. era calculada para las cámaras. En sus argumentos finales, Marcia Clark hizo un resumen meticuloso de toda la evidencia contra O.N.J. Pasó horas detallando cada pieza de evidencia física, cada testimonio, cada inconsistencia en la historia de O.J. Habló sobre Nicole y Ronald, sus vidas cortadas brutalmente, mostró fotos de la escena del crimen, imágenes gráficas de la violencia, habló sobre el patrón de abuso doméstico, como casi siempre escala. Clark apeló a la razón, a la lógica, les pidió al jurado que miraran la evidencia objetivamente, que no dejaran que otras consideraciones nublaran su juicio. La evidencia no miente, dijo. Las personas mienten, pero en su enfoque en la evidencia, Clark no logró
conectar emocionalmente con el jurado de la manera que necesitaba. No abordó adecuadamente el tema racial que había dominado el juicio. No reconoció suficientemente las razones legítimas por las que el jurado desconfiaba del sistema. Christopher Darden complementó el argumento de Clark con una súplica más emocional. Como hombre afroamericano, habló directamente sobre la raza, reconoció que el racismo existía en la policía, reconoció que Fuhrman era un racista, pero argumentó que eso no significaba que O'Neill fuera inocente. No permitan que O'Neill Simpson use su raza como una tarjeta para salir de la cárcel, dijo Darden. Era un argumento valiente, pero arriesgado. Algunos en la comunidad afroamericana vieron esto como una traición. Otros lo respetaron por su coraje, pero las palabras de Darden no tuvieron el impacto que esperaba en el jurado. Y entonces habló Johnny Cochrane, y lo que vino fue una obra maestra de retórica legal. Cochrane no se enfocó principalmente en la evidencia, se enfocó en la historia más grande, el eu contexto, en lo que este juicio realmente significaba. Comenzó estableciendo que no estaba allí para negar que habían ocurrido crímenes terribles. Nicole y Ronald merecían justicia. Pero la pregunta ¿era O.J. el responsable? Cochrane metódicamente desmontó la evidencia de la fiscalía. La cronología no funcionaba menos N, o había suficiente tiempo para que O.J. cometiera los asesinatos, se limpiara y tomara su vuelo. La evidencia había sido mal manejada y posiblemente plantada. Los testigos de la fiscalía tenían motivos para mentir. No había testigos oculares, no había arma del crimen, pero el verdadero poder del argumento de Cochrane vino cuando habló sobre Mark Fuhrman y lo que representaba. Cochrane no tuvo piedad con Fuhrman. Lo llamó el demonio genocida del mal, un mentiroso perjuro. Argumentó que si el jurado creía que Fuhrman había mentido sobre algo, debían rechazar todo su testimonio. ¿Creen que alguien que pronuncia ese terrible insulto racial 41 veces en conversaciones normales no es capaz de plantar un guante? Preguntó Cochrane. Luego vino el momento más memorable. Cochrane se dirigió directamente a la injusticia histórica, a Rodney King, a décadas de abuso policial. Este caso es sobre mucho más que O.J. Simpson, dijo. Es sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Es sobre si vamos a permitir que la policía plante evidencia y miente bajo juramento. Hizo una comparación controvertida entre Fuhrman y Adolf Hitler, sugiriendo que ambos eran símbolos del mal del racismo. Era una comparación extrema, incluso ofensiva para muchos, pero resonó con el jurado. Cochrane terminó con una apelación directa y emocional. Si pueden ver a través de este espejo de humo y decir que el racismo no tiene lugar en nuestro sistema de justicia, enviarán un mensaje no solo a O.J. Simpson, sino a todo este país. Les estaba pidiendo al jurado que usaran este veredicto para hacer una declaración sobre la justicia racial en Estados Unidos. Y con su frase final resumió todo en 4 palabras simples que rimaban y que nadie olvidaría: if it doesn't fit. You must acquit. El 29 de septiembre de 1995, el caso fue entregado al jurado para deliberación después de 9 meses de testimonio de más de 150 testigos, de miles de piezas de evidencia. El jurado se retiró a considerar su veredicto. 4 horas después, el jurado regresó con un veredicto en 4 horas. Para un caso de esta complejidad, de esta importancia, 4 horas parecían imposiblemente rápidas. Para muchos observadores, especialmente aquellos que creían en la culpabilidad de O.J., esto solo podía significar una cosa: el jurado había decidido mucho antes de que comenzaran las deliberaciones oficiales. Algunos reportes sugirieron que el jurado tomó solo una votación. Todos votaron no culpable en el primer intento. No hubo debate real, no hubo discusión prolongada de la evidencia. El 3 de octubre de 1995, a las 10 de la mañana hora del Pacífico, la secretaria del tribunal leyó el veredicto. Aproximadamente 150 millones de personas vieron en vivo o escucharon por radio. Era uno de los momentos más observados en la historia de la televisión estadounidense. Escuelas detuvieron, clases de negocios se pararon. El país entero contenía la respiración E-O-E-N. N.T. Simpson estaba de pie entre Johnny Cochrane
y Robert Kardashian. Las cámaras capturaron cada microexpresión. Nosotros, el jurado en el caso antes mencionado, encontramos al acusado Orrin Taujami Simpson, no culpable del cargo de asesinato a Non Jae-in. Cerró los ojos. Sus labios formaron las palabras "Thank you", gracias. Johnny Cochran sonrió ampliamente. Robert Kardashian pareció sorprendido, casi conmocionado. En la mesa de la fiscalía, Marcia Clark permaneció impasible, pero sus manos temblaban. Christopher Darden bajó la cabeza. En lo público, las familias de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman estaban devastadas. La hermana de Ronald, Kim Goldman, lloró abiertamente. El padre de Ronald, Fred Goldman, negó con la cabeza en incredulidad. Lo que sucedió a continuación reveló una verdad incómoda sobre Estados Unidos. Vivíamos en dos países diferentes, con dos realidades completamente distintas. Las cámaras capturaron reacciones en todo el país y el contraste fue sorprendente y perturbador. En comunidades afroamericanas, en estudiantes, en universidades históricamente negras, celebraban, gritaban de alegría, se abrazaban. Trabajadores en oficinas aplaudían. Había una sensación de triunfo, de que finalmente el sistema había funcionado para alguien que se parecía a ellos, de que finalmente una persona negra había vencido a un sistema diseñado para condenarlo. En comunidades blancas predominantemente había silencio aturdido, incredulidad, enojo. Muchos veían el veredicto como una burla de la justicia, como la prueba de que, si eras rico y famoso, podías salirte con la tuya incluso con asesinato. Encuestas realizadas inmediatamente después del veredicto mostraron la división. Aproximadamente 85% de afroamericanos creían que el veredicto fue correcto. Aproximadamente 70% de blancos americanos creían que Orrin Jae-in era culpable y que el veredicto fue un error. Esta división no era solo sobre Orrin Jae-in Simpson, era sobre dos experiencias fundamentalmente diferentes de lo que significaba la justicia en Estados Unidos. En los días y semanas posteriores al veredicto, varios jurados hablaron públicamente sobre su decisión. Muchos dijeron que no creían que la fiscalía hubiera probado su caso más allá de una duda razonable. Citaron el mal manejo de la evidencia, la posibilidad de contaminación y especialmente las mentiras de Mark Fuhrman como razones cruciales para su voto. Una jurado, Brenda Moran, dijo: "No creo que lo hayan probado. Simplemente creo que fue un caso mal manejado". Otro jurado admitió que sabían que Orrin Jae-in probablemente lo había hecho, pero que no podían condenarlo basándose en evidencia presentada por policías en los que no confiaban. Esto reveló algo fundamental. El veredicto no fue necesariamente una declaración de que Uyotau era inocente. Fue una declaración de que el sistema que lo estaba acusando no era confiable. Aunque Orrin Jae-in fue absuelto criminalmente, las familias de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman no se rindieron. En 1996 presentaron una demanda civil contra OAJ por homicidio culposo. Los juicios civiles tienen estándares de prueba diferentes. En un juicio criminal, la fiscalía debe probar culpabilidad más allá de una duda razonable. En un juicio civil, el estándar es preponderancia de la evidencia, básicamente más del 50% de probabilidad. El jurado en el caso civil era muy diferente, predominantemente blanco, Santa Mónica, un distrito más rico. El ambiente era completamente distinto. El 4 de febrero de 1997, el jurado civil encontró a una J. Simpson responsable de las muertes de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. Le ordenaron pagar $33.5 millones en daños compensatorios y punitivos. Para las familias, especialmente para Fred Goldman, este veredicto proporcionó algo de justicia, aunque nunca podría traer de vuelta a sus seres queridos. Kim Goldman dijo: "Al menos ahora el mundo sabe la verdad". Ann OAJ apeló y maniobró financieramente para evitar pagar la mayo. Era parte de este juicio. Movió activos, se declaró sin recursos. Las familias han recopilado solo una fracción de lo que se les debe. Después del veredicto de no culpable en 1995, Orrin Jae-in intentó reconstruir su vida, pero nunca pudo recuperar lo que había perdido. Era un pariah social. Los contratos publicitarios desaparecieron. Las oportunidades de actuar se evaporaron. Amigos lo abandonaron. Vivió en una especie de limbo, libre legalmente, pero condenado socialmente. En 2007, Orrin Jae-in cometió un error catastrófico. En Las Vegas organizó un asalto a mano armada en un hotel
intentando recuperar lo que afirmaba era su propia mercancía deportiva. Fue arrestado y acusado de múltiples delitos graves, incluyendo secuestro y robo a mano armada. El 3 de octubre de 2008, exactamente 13 años después del día de su veredicto de no culpable por asesinato, O.J. Simpson fue declarado culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 33 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 9 años. Muchos vieron esto como justicia cósmica. O.J. finalmente estaba en prisión, aunque no por los asesinatos de 1994, pasó 9 años tras las rejas antes de ser liberado en libertad condicional en 2017. O.J. Simpson murió el 10 de abril de 2024, a los 76 años, tras una batalla con el cáncer. Incluso en su muerte, la controversia lo siguió. Algunos expresaron simpatía, recordando al atleta brillante que alguna vez fue. Otros sintieron que nunca había enfrentado verdadera justicia por los crímenes de 1994. En medio de toda la controversia, es crucial recordar a Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, dos personas cuyas vidas fueron brutalmente arrebatadas. Nicole era una madre de 2 niños pequeños. Era hija, hermana, amiga. Por todos los testimonios, estaba tratando de reconstruir su vida después de años de abuso. Estaba buscando independencia, seguridad, paz. Esa oportunidad le fue robada a los 35 años. Ronald Goldman era un joven de 25 años con toda su vida por delante. Era mesero mientras perseguía sueños de convertirse en modelo y actor. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, aparentemente devolviendo un simple par de lentes. Murió tratando de defender a alguien. Luchó valientemente contra su atacante. Ese coraje le costó la vida. Sus familias nunca han tenido un cierre real. La madre de Nicole, Juditha Brown, murió en 2020 sin ver nunca a nadie legalmente responsable por el asesinato de su hija. Fred Goldman ha dedicado décadas a mantener viva la memoria de Ronald y a buscar cualquier forma de justicia disponible. Sidney y Justin Simpson, los hijos de O.J. y Nicole, crecieron sin su madre, con un padre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de uno de los casos criminales más notorios de la historia. Han vivido vidas privadas, comprensiblemente alejadas de los focos públicos, tratando de encontrar normalidad en circunstancias extraordinariamente difíciles. El juicio de O.J. Simpson cambió fundamentalmente la relación entre los medios, el sistema legal y el público estadounidense. Court TV, ahora True Turf, transmitió cada minuto del juicio. Las principales cadenas interrumpían regularmente la programación para mostrar momentos clave. Los índices de audiencia eran astronómicos. En su pico, más de 100 millones de personas sintonizaban. Esto creó una nueva forma de entretenimiento en el reality legal. Los estadounidenses se volvieron adictos a observar procedimientos judiciales reales como si fueran dramas televisivos. Después de O.J., cada juicio de alto perfil recibió cobertura similar. El caso de Casey Anthony, de Jodi Arias y George Zimmerman, todos siguieron el modelo establecido por el juicio de O.J. Esto tuvo consecuencias profundas. Los abogados se convirtieron en celebridades. Con sus propios programas de televisión, los juicios se volvieron performativos. Con abogados jugando para las cámaras, la privacidad y dignidad del proceso judicial fueron comprometidas. La búsqueda de justicia a veces se vio eclipsada por la búsqueda de ratings. El juicio también impulsó el modelo de noticias de 24 horas. CNN, que había sido lanzada en 1980, encontró su audiencia con la cobertura constante del caso. Necesitaban llenar horas y horas de tiempo al aire, así que analizaban cada detalle minucioso. Traían expertos interminables, especulaban constantemente. Este modelo se volvió la norma. Las noticias de cable se dieron cuenta de que el drama judicial vendía. La línea entre noticias y entretenimiento se difuminó irremediablemente. En una nota al margen curiosa, el juicio de O.J. Simpson indirectamente lanzó una de las familias más famosas de la cultura pop estadounidense. Robert Kardashian, amigo cercano de O.J. y parte de su equipo legal, apareció constantemente en televisión durante el juicio. Sus hijos, Kourtney, Kim, Khloe y Rob, estaban en el trasfondo. Kim Kardashian tenía 14 años durante el juicio. La exposición mediática que la familia recibió plantó las semillas para su eventual imperio de reality TV y negocios. Es una de las consecuencias más inesperadas y
extrañas del juicio. Cuando miramos hacia atrás al juicio de O.J. Simpson casi 30 años después, ¿qué podemos aprender? El juicio expuso una verdad incómoda que muchos estadounidenses blancos no querían confrontar en el sistema de justicia. No trata a todos por igual. Las experiencias de las comunidades afroamericanas con la policía y los tribunales son fundamentalmente diferentes de las experiencias de los blancos estadounidenses. Esta realidad no desapareció después de 1995, la siguió Trayvon Martin en 2012, Michael Brown en Ferguson en 2014, Eric Garner, Tamir Rice, Breonna Taylor, George Floyd. Los nombres continuaron acumulándose. El movimiento Black Lives Matter, que explotó en prominencia en la década de 2010, tiene sus raíces en las mismas injusticias que el equipo de defensa de O.J. expuso en 1995. O.J. Simpson pudo montar una defensa que muy pocas personas podrían costear. El Dream Team cobraba decenas de miles de dólares al día. Contrataron los mejores consultores, los mejores expertos, los mejores investigadores privados. Un acusado pobre con el mismo nivel de evidencia en su contra habría sido condenado casi con certeza. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la justicia. Igual, ¿es el sistema de justicia realmente sobre encontrar la verdad o sobre quién puede pagar la mejor representación? Nicole Brown Simpson llamó a la policía múltiples veces. Había evidencia fotográfica de sus lesiones. A o Ann J. había sido condenado por violencia doméstica, y sin embargo, las intervenciones fueron mínimas. El sistema falló en protegerla. Incluso, durante el juicio, la fiscalía tuvo dificultades para hacer que el jurado tomara en serio el patrón de abuso doméstico. Algunos jurados después admitieron que no pensaban que golpear a tu esposa fuera tan relevante para la acusación de asesinato. Esta actitud ha cambiado algo en las 3 décadas desde entonces, pero la violencia doméstica sigue siendo subreportada, procesada y a menudo no es tomada lo suficientemente en serio por el sistema legal hasta que es demasiado tarde. Este juicio demostró que en el sistema adversarial estadounidense no siempre gana la verdad. Gana el lado que cuenta la mejor historia, que presenta la narrativa más convincente, que conecta emocionalmente con el jurado. Los hechos objetivos pueden ser retorcidos, reenmarcados, reinterpretados. La evidencia física puede ser cuestionada. Los testimonios pueden ser desacreditados. Todo puede ser puesto en duda. Esto es a la vez una fortaleza y una debilidad del sistema. Protege contra condenas injustas basadas en evidencia defectuosa o procedimientos corruptos. Pero también puede permitir que los culpables escapen de la justicia. Al final, después de todo el análisis, después de décadas de debate, todavía nos quedamos con la pregunta central: ¿cometió O.J. Simpson estos asesinatos? La vasta mayoría de los expertos legales, forenses y observadores que han examinado la evidencia completamente creen que sí, a la evidencia física es extraordinariamente fuerte. La falta de una coartada sólida, el patrón de violencia doméstica. Todo apunta en una dirección, pero fue absuelto por un jurado de sus pares en un procedimiento legal. Y en nuestro sistema de justicia, eso significa legalmente inocente. La incomodidad con esta contradicción entre lo que muchos creen que es verdad y lo que el sistema legal determinó. Es parte de lo que hace que este caso continúe fascinando a las personas décadas después. El título de este video promete explorar cómo el jurado no juzgó a O.J., sino al sistema estadounidense. Y eso es exactamente lo que sucedió. Johnny Cochran y el Dream Team transformaron exitosamente el juicio de ¿cometió O.J. Simpson estos asesinatos? ¿Pueden confiar en un sistema que tiene racistas confesos como Mark Foreman? Convirtieron el juicio en un referéndum sobre la justicia racial en Estados Unidos. Y para el jurado compuesto predominantemente de afroamericanos que habían vivido las realidades del racismo sistémico que recordaban a Rodney King, que sabían por experiencia propia que la policía podía mentir y plantar evidencia. La respuesta fue clara: no podían confiar en ese sistema. Su veredicto no fue necesariamente una declaración de que creían que O.J. inocente, fue una declaración de que el sistema que lo estaba acusando era culpable de sus propios crímenes. Era una forma de justicia. Aunque no la justicia que las familias de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman merecían y necesitaban,
casi 30 años después, este caso todavía nos hace preguntas incómodas. ¿Cómo equilibramos la necesidad de proteger a los acusados inocentes contra el poder del Estado con la necesidad de condenar a los culpables? ¿Cómo lidiamos con la realidad de que la raza y la clase afectan profundamente los resultados en nuestro sistema de justicia? ¿Cómo procesamos casos de manera justa cuando hay siglos de injusticia histórica que influyen en cómo las personas ven la evidencia? ¿Es posible tener un juicio justo en la era de la cobertura mediática de 24 horas? ¿El sistema adversarial realmente busca la verdad o solo determina quién es mejor argumentando? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero necesitamos seguir haciéndolas. El juicio de O.J. Simpson es un espejo que refleja tanto lo mejor como lo peor de Estados Unidos. Muestra un sistema que, al menos en teoría, protege los derechos de los acusados, que requiere prueba más allá de una duda razonable, que permite que incluso el más rico y famoso sea acusado, y que incluso el más pobre tenga derecho a un jurado. Pero también muestra un sistema profundamente imperfecto, uno donde la raza importa, donde el dinero importa, donde la justicia no siempre es igual, donde las víctimas a veces son olvidadas en medio del espectáculo. Si hay una lección final del juicio de O.J. Simpson, es esta: todos tenemos responsabilidad por el tipo de sistema de justicia que queremos. Cuando ignoramos la violencia doméstica, cuando fallamos en tomar en serio las advertencias, creamos las condiciones para tragedias como la de Nicole Brown Simpson. Cuando permitimos que el racismo y la corrupción existan en nuestras fuerzas policiales, cuando no responsabilizamos a los oficiales que abusan de su poder, minamos la confianza en todo el sistema de justicia. Cuando convertimos los juicios en entretenimiento, cuando priorizamos los ratings sobre la dignidad del proceso legal, degradamos la búsqueda de la verdad. El juicio de O.J. Simpson no debería ser recordado simplemente como el caso donde un hombre famoso salió libre a pesar de evidencia abrumadora. Debería ser recordado como el momento en que Estados Unidos tuvo que confrontar verdades incómodas sobre sí mismo, sobre cómo la raza todavía divide profundamente esta nación, sobre cómo el dinero puede comprar no solo cosas, sino resultados, sobre cómo la justicia, ese ideal noble y hermoso, es a menudo esquiva, complicada e imperfecta en la realidad. 30 años después, muchas de las mismas divisiones persisten. Muchas de las mismas injusticias continúan. El trabajo de crear un sistema de justicia verdaderamente justo e igual para todos permanece incompleto. El juicio de O.J. Simpson nos mostró el problema. Nos toca a nosotros trabajar hacia las soluciones. Si este análisis te hizo reflexionar, te invito a dejar tus comentarios abajo. ¿Qué piensas sobre el veredicto? ¿Qué lecciones crees que deberíamos sacar de este caso? ¿Cómo podemos construir un sistema de justicia mejor? No olvides darle like al video y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.